Saludos gente, en este video vamos a continuar con la creación del CRUD usando MySQL, Express, Retrofit, Java y Android Studio. En esta parte vamos a hacer la parte que corresponde a Android, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, hacer una actividad vacía, darle el nombre a nuestro proyecto y lo voy a llamar CRUD Retrofit Java. Seleccionamos el lenguaje Java y yo voy a usar el API 21 que corresponde a Android 5.0 Lollipop. Le damos a Finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez creado nuestro proyecto nos vamos a ir al build Gradle del módulo y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. El compile SDK lo vamos a poner a 33, el target SDK también. Vamos a decirle que vamos a ocupar el view binding, entonces va a ser build features. Abrimos, cerramos llaves y vamos a decir que view binding true. Ya en la parte de las dependencias vamos a actualizar las versiones. Y vamos a decirle que necesitamos también el uso de retrofit. Las de JSON y el convertidor JSON para retrofit. Con esto terminamos, le damos a sync now y ya podemos cerrar el build Gradle. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro manifest y a decirle lo siguiente, que vamos a ocupar los permisos de internet dentro de la etiqueta aplicación. Vamos a decirle también que el use clear text traffic va a ser true y también dentro de la etiqueta activity le decimos que queremos que el teclado esté de forma oculta. Eso lo vamos a usar por medio del Windows Soft Input Mode y va a ser el estado idem. Con eso hemos terminado nuestro manifest, así que ya lo podemos cerrar. Lo siguiente va a ser modificar nuestro activity main XML. Yo ya lo tengo estructurado, así que nada más voy a copiar y pegar. Tenemos algunos errores, vamos a corregirlos. El primero va a ser en la parte de el archivo color. Nos vamos a los recursos, values y tenemos el archivo colors. Y aquí yo voy a usar dos colores que no vienen por default. Los voy a copiar y pegar y son un color rojo y un color verde. Ya podemos cerrar el archivo de colors y ya nos quitó ese error. Ahora vamos a corregir el error que corresponde a nuestro recycler view, el cual es otro archivo, un layout que se llama item recycler view usuario. Vamos a crearlo. Dentro de los recursos, en la carpeta layout, vamos a crear un nuevo layout resource files. Se llama item recycler view usuario. Le decimos OK y yo ya lo tengo creado, así que nos voy a copiar y pegar. Básicamente en el item recycler view tenemos un card view que dentro tiene un linear layout de forma vertical y dentro tiene tres text views que corresponde a cada uno de los elementos que queremos mostrar: el ID del usuario, el nombre y el email. Y también tenemos otro linear layout, pero este es de forma horizontal y tenemos los botones para editar y borrar respectivamente. Podemos ya cerrar el ítem recycler view usuarios y vemos que nuestro activity main ya nos muestra un preview de cómo se va a ver la pantalla, donde tenemos nuestro formulario, un botón, que este botón nos va a servir para agregar o actualizar según sea el caso, y vamos a cambiar el texto y el color, y tenemos la lista de los elementos de nuestro recycler view. Con esto terminamos también nuestro activity main XML. Podemos cerrar el archivo y lo siguiente que va a hacer es crear nuestra clase para retrofit. Así que nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, le damos a nuevo Java class, yo lo voy a llamar retrofit client y dentro va a llevar lo siguiente: una variable estática de tipo string que se llama base URL y esta va a tener la IP de nuestro servidor donde tenemos alojado nuestro API. En mi caso va a ser http //. La IP donde lo tengo montado es 192.168.100.17 y va a estar en el puerto 3000. Lo siguiente es crear la variable para retrofit. Hacemos retrofit y la variable se llama retrofit. Vamos a crear un constructor para esta clase. Clic derecho, generar constructor, le decimos que ninguno porque queremos que nuestro constructor vaya vacío. Y también vamos a crear un get para nuestro objeto retrofit. Entonces decimos public retrofit get retrofit y nos va a regresar retrofit, pero también tenemos que instanciar ese objeto. Entonces así que retrofit va a ser igual a new retrofit.builder. La base URL va a ser nuestra base URL. Le vamos a decir también qué convertidor queremos usar. Va a ser JSON converter factory.create y este va a ser un nuevo JSON builder.create. Y por último construimos nuestro retrofit. Con esto hemos terminado nuestra clase cliente de retrofit. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la interfaz donde vamos a crear
los métodos a las peticiones de nuestros endpoints, de nuestra API. Entonces nuestra estructura nos vamos a dar nuevo, Java Class, seleccionamos Interface y yo lo voy a llamar Web Service. Dentro hay que definir los métodos para los endpoints. Entonces vamos con el primero, que va a ser get, y la ruta es diagonal usuarios y va a ser una llamada de tipo usuario response. Nos va a dar un error ya que esa clase no la tenemos creada. En un momento la vamos a crear. Y el método se va a llamar obtener usuarios. El siguiente método va a ser el de obtener un usuario único. Entonces va a ser get. La ruta va a ser diagonal usuario, diagonal el ID que queremos que nos muestre o que nos busque va a ser entre llaves y va a ser ID usuario. Va a ser una petición o una llamada. Nos va a recibir de tipo usuario. Nos va a dar un error ya que esa clase no la tenemos creada. Y el método se va a llamar obtener usuario. Y a este le tenemos que mandar el ID del elemento que queremos obtener. Esto va a ser por medio de path y se va a llamar ID usuario y va a ser un entero ID usuario. Vamos con el siguiente endpoint que va a ser el de agregar. Va a ser por medio de post. Su ruta va a ser diagonal usuario diagonal add. Va a ser una llamada y a esta vamos a recibir un string, ya que va a mostrar un mensaje de si se agregó o no el registro. Y el método se va a llamar agregar usuario y a este le tenemos que enviar un objeto de tipo usuario, pero eso lo vamos a enviar por medio del cuerpo de la petición. Entonces va a ser @body y va a ser un usuario. Nos da el error porque esa clase todavía no la hemos creado, ahorita la vamos a crear. El siguiente endpoint va a ser el put, que corresponde a actualizar el registro, y su ruta va a ser diagonal usuario diagonal update diagonal, abrimos cerramos llaves y va a ser ID usuario. También vamos a recibir una llamada de tipo string y el método se llama actualizar usuario y en este caso vamos a enviar el ID por medio del path, se llama ID usuario, va a ser un entero ID usuario y también en el cuerpo de la petición vamos a enviar los datos de el usuario que queremos actualizar, los nuevos datos. Entonces va a ser usuario. De nueva cuenta tenemos el error porque la clase no la hemos creado, ahorita la vamos a crear. Y por último, el apartado de borrar va a ser delete y su ruta va a ser diagonal usuario, diagonal, delete, diagonal, abrimos cerramos llaves, ID usuario. De nueva cuenta vamos a recibir una llamada de tipo string y va a ser borrar usuario. Y lo que vamos a enviar es por medio del path, el ID usuario y va a ser un entero ID usuario. Y con eso ya hemos terminado de crear nuestra interfaz para los endpoints. Ahora vamos a crear las clases para quitar estos errores. El primero va a ser el usuario response, así que creamos un nuevo archivo Java Class, se va a llamar usuario response, el cual va a recibir un arreglo de tipo usuario y lo vamos a llamar lista usuarios y esto va a ser un serialized name lista usuarios. Esto corresponde a lo que recibimos de nuestra petición a nuestra API, el JSON que obtenemos de respuesta. Por ejemplo, este lista usuarios corresponde a la respuesta. Por ejemplo, si entramos a la ruta localhost 3000, el endpoint usuarios, tenemos un objeto que dentro tiene un elemento lista usuarios que es un arreglo de objetos. Este lista usuarios, este elemento de nuestro JSON de respuesta es el que tenemos definido en nuestro proyecto, que es el lista usuarios. Y dentro tenemos elementos de tipo usuario que serían la información de cada uno de los objetos de nuestra respuesta. En este caso serían objetos con ID usuario, nombre e email. Esa parte tenemos que crearlas en una nueva clase llamada usuario. Así que vamos a hacerlo. Creamos la nueva clase, se va a llamar usuario, la cual va a tener 3 elementos o 3 propiedades. Así que private entero va a ser un ID usuario, va a tener también el string nombre y el string email. Vamos a crear el constructor para estos objetos. Seleccionamos las tres propiedades y también vamos a crear sus getter and setters. Y con esto ya hemos terminado. Podemos cerrar la clase usuarios. Si se fijan, ya nos quitó el error de usuario response, lo podemos cerrar y ya nos quitó los errores de nuestro web service. También ya lo podemos cerrar.
lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro main activity y empezamos a definir primero las variables que vamos a necesitar en todo nuestro proyecto. El primero va a ser el view binding. Entonces va a ser activity main binding, binding. También vamos a tener que definir el adaptador de nuestro recycler view. Va a ser usuario adapter, se va a llamar adaptador. Un array list de tipo usuario, lo vamos a llamar lista usuarios, y vamos a inicializar ese array list. Vamos también a definir un objeto de tipo usuario, el cual nos va a servir para, de manera temporal, capturar la información de nuestro formulario y poderle enviar a los métodos que así lo necesitamos. Por ejemplo, el de actualizar y el de agregar. Entonces va a ser new usuario y vamos a ponerle unos datos por default, que en el ID va a ser -1, en el nombre va a ser un string vacío y en el email también. Vamos también a crear otra variable de tipo booleana, el cual va a llamar isEditando, y esta nos va a servir como bandera para determinar cuándo queremos editar un registro o cuándo queremos agregar un nuevo elemento a nuestra base de datos. También necesitamos instanciar los objetos de nuestro retrofit y de nuestro web service. Entonces decimos que retrofit va a ser igual a new retrofit client.get retrofit y nuestro web service va a ser igual a retrofit.create y va a ser web service.class. Con eso hemos terminado la parte de crear las variables que vamos a necesitar o los elementos que vamos a necesitar. Ahora vamos dentro del onCreate, borrar la línea setContentView y hay que inicializar nuestro binding. Entonces va a ser binding, va a ser igual a activityMainBinding.inflate y va a ser al getLayoutInflater. Por último va a ser el setContentView binding.getRoot. Ahora hay que definir la configuración para nuestro recycler view. Entonces vamos a decir binding.recyclerView usuarios.setLayoutManager y va a ser un nuevo linear layout manager y le pasamos el contexto. Por último vamos a crear un método que se llama setUpRecyclerView. Esto es para cada que necesitemos actualizar la información, llamamos este método y nos va a actualizar lo que nos muestra dicho recycler view. Vamos a crear este método, es decir, public void setUpRecyclerView y dentro ocupamos lo siguiente, inicializar nuestro adaptador. Va a ser adaptador, va a ser igual a new usuario adapter y a este le vamos a pasar el contexto y nuestra lista de usuarios. Lo siguiente es definir el adaptador .setOnClick, que va a ser un método que vamos a instanciar para la interfaz de los botones de editar y borrar de cada uno de los elementos de la lista. Esto es por medio del setOnClick que vamos a programar y le vamos a pasar el contexto. Por último le tenemos que decir al recycler view qué adaptador es el que va a usar. Entonces va a ser binding.recyclerviewusuarios.setAdapter y le decimos que va a ser el adaptador. Tenemos estos errores porque no tenemos creado ni la interfaz setOnClick ni el adaptador usuario. Vamos a crearlos de una vez. Entonces vamos a nuestra estructura de nuestro proyecto nuevo, Java Class, usuario adapter, le damos enter y vamos a decirle que esta clase va a extender o va a heredar de recyclerView.adapter, abrimos el mayor y menor que y va a ser usuario adapter.usuario viewholder. Nos ubicamos donde nos muestra el error del usuario viewholder, le damos al foco, le decimos que nos implemente los métodos, seleccionamos los tres, le decimos OK, nos volvemos a posicionar en el usuario viewholder, al bombillo, le decimos que cree la clase usuario viewholder, nos volvemos a posicionar en usuario adapter.viewholder, bombillo y le decimos que make usuario viewholder extends y ahora ya nos quitó el error acá arriba. Nos vamos ahora a la clase que creamos que nos muestra un error. De nuevo le damos al bombillo, le vamos a crear el constructor y con esto ya tenemos corregido algunos de los errores. Lo siguiente que vamos a hacer es definir lo que recibe nuestro adaptador, que es un context, o sea, llamar context y también un array list de tipo usuario y lo se llamar lista usuarios. Vamos a crear el constructor de los elementos context y lista usuarios. Ahora vamos a continuar con la modificación de los métodos que nos generó. Primero en el getItemCount ocupamos decirle que nos regrese el tamaño de nuestra lista usuarios. En el onCreateViewHolder hay que decirle qué vista es la que
vamos a utilizar para mostrar la información en este Recycler View. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a decirle que view vista va a ser igual a layout inflator.from parent.getContext.inflate, que layout va a ser r.layout.item Recycler View usuario, que es el que creamos, coma parent, false. Y tenemos que regresar el nuevo usuario viewholder vista. Ahora en la clase usuario viewholder, aquí es donde tenemos que crear las variables para los elementos de nuestro item Recycler View usuarios. Entonces le decimos, vamos a ocupar TextView ID, usuario, vamos a copiarlo 2 veces más y va a ser el TextView nombre y el TextView email. Y también vamos a tener 2 botones, va a ser un button btn editar y el button btn borrar. Y dentro del constructor de esta clase vamos a hacer la conexión de nuestras variables con los elementos de nuestro XML. Entonces va a ser TextView ID usuario va a ser igual a itemView.findViewById r.id.textView ID usuario. Vamos a copiarlo 2 veces más y vamos a modificar que va a ser TextView nombre y TextView email, y también en el nombre de la variable va a ser TextView nombre y va a ser TextView email. Y también los botones va a ser btn editar va a ser igual a itemView.findViewById r.id.btn editar. Lo copiamos una vez y vamos a modificar para que sea el btn borrar y btn borrar. Con esto ya hemos terminado la conexión. Ahora vamos a ver el comportamiento para mostrar dicha información en los elementos. Entonces vamos a crear un usuario, un objeto usuario, que se llamará usuario, y va a ser igual a los elementos de nuestro array list. Entonces va a ser igual a listusuarios.get en cada una de las posiciones. Ahora vamos a decirle que holder.textviewIDusuario.setEx usuario.getIDusuario, y este es un string. Lo mismo para el TextView nombre, va a ser setEx, va a ser de usuario.getNombre, y lo mismo para el email, ser getEmail y TextView email. Por último, para los botones hay que crear la interfaz. Vamos a hacerlo. Fuera de la clase usuario viewholder, vamos a decir que public interface on item clicked, y va a tener 2 métodos. El editar usuario, el cual vamos a enviarle el objeto usuario, y el método borrar usuario, el cual nada más vamos a enviar un entero que va a ser el ID usuario. Por último, la conexión de nuestra interfaz con lo que recibimos de nuestro main activity. Entonces va a ser public void set on click, va a recibir un on item clicked, va a ser un on click, y vamos a conectar con this.onClick, va a ser igual a onClick que estamos recibiendo. Tenemos este error ya que esta variable no la hemos creado. Vamos a crearla. En la parte superior, después de nuestro array list, vamos a decirle que public on item clicked on click, vamos a hacer que se inicialice en nulo, y con eso ya nos ha quitado el error. Nos regresamos a nuestro main activity y nos muestra ahora el error en nuestro set on click. Este error es porque tenemos que definirle que queremos implementar esa interfaz. Entonces, después de el extends app compact activity, vamos a decirle que implements el on item clicked, y nos muestra un error en toda la línea. Nos posicionamos, le damos al bombillo y le decimos que nos implemente los métodos, y nos deberá de aparecer como sugerencia el borrar y editar usuario. Decimos OK, y ya con eso nos ha quitado el error del set on click de nuestro setup Recycler View. Ahora vamos a continuar. Después de llamar nuestro método setup Recycler View en el onCreate, vamos a llamar al método obtener usuarios. Tenemos un error porque no está, vamos a crearlo. Decimos que public void obtener usuarios, y dentro vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo cal, va a recibir un usuario response y va a ser igual al llamado de nuestra interfaz web service y su método obtener usuarios. Ahora vamos a decirle que a esa llamada lo ponga en la cola, y queremos que en su callback
haga lo siguiente. En el método onResponse nos iguale la lista que obtiene de la llamada con nuestra ArrayList lista usuarios. Entonces, lista usuarios va a ser igual a response.body.lista usuarios. Y después llamamos al setup recycler view, ya que queremos que actualice la información de nuestro recycler view y poderlo visualizar en nuestra aplicación. En caso de que haya habido algún error en la llamada, que nos muestre el mensaje error consultar todos. Y vamos a la siguiente parte. Después de invocar el método obtener usuarios, vamos a definir el comportamiento del botón add update. Así que le decimos que binding.btn add update.set onClickListener. Definimos la función lambda de view y dentro vamos a crear una variable de tipo booleano que se va a llamar isVálido, y este va a tener lo que nos devuelve el método validar campos, ya que al momento de presionar el botón queremos que nos revise que los campos de editText no vayan vacíos o sean nulos. Entonces vamos a crear ese método public boolean validar campos, y dentro vamos a hacer lo siguiente, que nos regrese verdadero o falso según sea la evaluación de si los campos van vacíos o nulos. Entonces binding.editTextNombre.getText.toString.equals, y va a ser la variable así, o binding.editTextEmail.getText.toString.equals, y va a ser el string vacío. Y con eso hemos terminado. Entonces ahora hay que validar que si la variable es válida, o sea, quiere decir que si los campos son vacíos o no. Vamos a querer que haga lo siguiente. Si los campos son válidos, queremos que nos evalúe ahora si nuestra bandera está editando o no. Si no está editando, queremos que agregue el usuario. Entonces va a ser agregar usuario. Y si la bandera editando está en verdadero, entonces queremos que actualiza el usuario. Y en caso de que los campos no sean válidos, queremos que nos muestre el siguiente mensaje, que se deben de llenar todos los campos. Tenemos estos errores ya que no están creados estos métodos. Vamos a crearlos. Entonces decimos que public void agregar usuario, y va a ser lo siguiente. Vamos a recibir la información de los editText y los vamos a poner en nuestro objeto temporal que definimos anteriormente. Esto va a ser this.usuario.setNombre. Va a ser lo que hay en binding.editTextNombre.getText.toString. Vamos a copiarlo y tiene que hacerse lo mismo, pero para el binding editTextEmail, y lo queremos que se guarde en la propiedad del usuario setEmail. Lo siguiente es hacer la llamada a nuestro web service, y eso se hace call de tipo string, y va a ser igual a nuestro web service y lo que nos regresa a nuestro método agregar usuario, y le vamos a enviar nuestro objeto usuario que ya tiene los campos de nuestros editText. Ahora hay que ponerlo en la cola, esa llamada, y asignar el comportamiento para la respuesta y para el error en caso de que así sea. Para el error queremos que nos muestre el siguiente mensaje, error add, y en el onResponse también queremos que nos muestre el mensaje que nos envía nuestro endpoint por medio de response.body, y queremos que lo convierta a string. Después de todo eso queremos llamar al método obtener usuarios, ya que hay que actualizar el recycler view y mostrar la lista ya con el dato que se agregó. Pero también después de eso queremos limpiar los campos de nuestro formulario y volver a poner los campos por default de nuestro objeto temporal. Entonces hay que crear dos métodos. Uno se llama limpiar campos y el otro se va a llamar limpiar objeto. Tenemos el error ya que no existen, vamos a crearlos. El primero va a ser limpiar campos, va a ser public void limpiar campos, y lo único que va a hacer es borrar la información de nuestros editText. Entonces va a ser binding.editTextNombre.setText, y va a ser un string vacío, y va a hacer lo mismo para el editTextEmail. Y con eso hemos terminado ese método. Vamos ahora al de limpiar objeto. Entonces decimos que public void limpiar objeto, y lo que va a hacer es this.usuario.setIdUsuario va a ser -1, this
usuario.setNombre. Vamos a hacer una variable, un string. Va a ser un string vacío y va a ser lo mismo para el setEmail. Y con eso hemos terminado estos métodos y el método de agregar usuario. Ahora vamos al siguiente, que es el de actualizar usuario. Entonces decimos que public void actualizar usuario, y básicamente es muy parecido a el método de agregar usuario, así que vamos a copiar y pegar y vamos a modificar algunas líneas. Las primeras dos, donde obtenemos la información de nuestros edit text, esas las vamos a dejar igual. La llamada va a ser al web service, pero va a ser al método actualizar usuario, y este método nos pide que enviemos el ID. Entonces va a ser this.usuario.getIDusuario y también el objeto. Entonces va a ser this.usuario. Lo mandamos a la cola y en la respuesta queremos que haga lo siguiente: nos muestre lo que nos manda nuestra API, el mensaje. Queremos que actualice o que vuelva a obtener los usuarios. Queremos también que limpie los campos, limpie nuestro objeto, y aunado a esto o adicionado, tenemos que cambiar el color y el texto del botón. Entonces va a ser binding.btnaddUpdate.setText, va a ser agregar usuario, y el color va a ser binding.btnaddUpdate.setBackgroundThemeList getResource.getColorStateList, y va a ser de r.color.green. Y por último, nuestra bandera le vamos a decir que ya no queremos que sea true, ya que no queremos que esté editando, entonces va a ser false. Y con eso hemos terminado nuestro método de actualizar usuario. Lo último que nos queda es el comportamiento de los métodos de la interfaz de nuestro adaptador, que queremos que haga cuando se oprima al botón de editar y borrar en alguno de los elementos de nuestro Recycler View. Así que vamos a hacerlo. El primero va a ser el editar usuario, y decimos que el binding.editTextNombre.setText muestre la información que recibimos al hacer clic en el elemento de nuestro Recycler View. Entonces va a ser de usuario.getNombre. Copiamos y va a ser lo mismo, pero para el email, usuario.getEmail y binding.editTextEmail. Lo siguiente que va a hacer es cambiar el texto del botón. Entonces va a ser binding.btnaddUpdate.setText. Va a decir que es actualizar usuario, ya que cuando oprimimos el botón de actualizar queremos mostrarle al usuario que está en ese modo. También vamos a cambiar el color, binding.btnaddUpdate.setBackgroundThemeList getResource.getColorStateList r.color.purple500. Vamos a decir a nuestro objeto temporal usuario que tome los datos del objeto que oprimimos editar de nuestra lista. Entonces va a ser igual a usuario. Y por último vamos a decirle a nuestra bandera que sí estamos en modo de editar. Entonces isEditando es igual a true. Y con eso hemos terminado ese método. Ahora vamos con el de borrar usuario. Para este hay que hacer el llamado de tipo string y va a ser al método webService.borrarUsuario, y le vamos a pasar el ID del usuario que queremos eliminar. Lo pasamos a la cola y vamos a definir el comportamiento en el onResponse y en el onFileload. En caso de que exista algún error, que nos muestre el siguiente mensaje: que hubo un error al borrar. Y en el onResponse necesitamos que nos muestre el mensaje que recibimos de nuestra API, y también llamamos al método para que nos muestre los usuarios. Y con eso hemos terminado nuestra aplicación. Lo último que nos queda es ejecutarlo en nuestro emulador o en algún dispositivo y ver que esté funcionando de forma correcta. Así que vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo en nuestro emulador. Nos lo lanza, tenemos nuestro registro previo, vamos a agregar un nuevo elemento, va a ser Sergio, el email va a ser sergio@dev.com.mx, le damos a agregar. Me muestra el mensaje de que se insertó y vemos que nos actualiza nuestro Recycler View. Si le damos al botón de editar usuario, no nos realiza la acción. Vamos a ver en qué estamos fallando. Nos regresamos a nuestro usuario adapter y si aquí tenemos nuestro problema, pero eso es debido a que no tenemos programado la acción de los botones. Eso en el onBindViewHolder vamos a hacerlo. Le decimos que holder.btneditar.setOnClickListener, la función lambda view, y vamos a decirle que la interfaz onClick, el método editar usuario, y le vamos a pasar el objeto usuario. Vamos a hacer lo mismo para el botón de borrar, holder.btneditar.setBackgroundThemeList
btnborrar.setOnClickListener, la función lambda, y en la interfaz onClick, el método borrar usuario, y le vamos a pasar el usuario.getIdUsuario. Y con esto ya debería arreglar el problema. Vamos a volver a ejecutar nuestro emulador. Y ahora sí, si le damos al botón de editar, nos pone la información de ese elemento. Entonces vamos a cambiar lo que en vez de Eduardo se llama Ana. Y el email ya no va a ser Eduardo, va a ser Ana. Le damos a actualizar. Vemos que también el botón nos cambió el texto y nos cambió el color de verde a azul. Si le damos a actualizar usuario, nos actualiza el registro, nos borró los elementos y nos volvió a cambiar el color y el texto del botón. Funciona de forma correcta el actualizar. Por último, vamos a ver el botón de borrar. Si borráramos el registro Sergio, nos muestra el mensaje y nos lo elimina de nuestro Recycler View. Entonces todo funciona como lo esperamos. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido o te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.